Fernando, voy a sentar por ahí. Después hablar. ¿Cómo estás? Son las 9, vamos. Sí, es que la primera llamada. No, trabaja la tela. ¿Cómo se llama él? Daniel. Mora. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Recuerden firmar la hojita, sé que ya han firmado. Y antes de irnos, aquellas personas que deseen un certificado de horas contacto, ¿verdad? Por la actividad, para cualquier asunto que lo puedan necesitar o requerir, en la misma hoja de asistencia pueden añadir su correo electrónico y se lo hacemos llegar por correo electrónico a los interesados. ¿Sí? Vamos a ir iniciando para aprovechar el tiempo, y además porque tenemos jóvenes que tienen otros compromisos ya mismo. ¿Sí? Cerramos la puerta principal. Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio, la sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras. Para nosotros en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico es un placer que estén todos y todas aquí con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de Investigaciones y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y a nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, el doctor Marcial E. Ocasio Meléndez, que no puede estar con nosotros en la mañana de hoy, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida, sobre todo a los jóvenes estudiantes que están con nosotros y a nuestros invitados en la mañana de hoy. Hoy, en continuación de nuestro ciclo de actividades programado semestralmente por el Centro de Investigaciones Históricas, tenemos el placer y el gusto de iniciar este pequeño simposio de la mañana de hoy que hemos titulado Migración y Salud en Puerto Rico y Colombia, siglos XIX y XX. Contamos con la participación de 4 distinguidos egresados del programa graduado de Historia de nuestro departamento y en la actualidad profesores aquí en el recinto de Río Piedra, y uno de ellos en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Nos acompañan el doctor Joserí Borges, como pueden ver en pantalla, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Cuba Refe 2003, la diáspora cubana en Puerto Rico. Él es catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Facultad aquí nuestra. Tenemos también con nosotros aquí, pueden hacer la manito para que lo reconozcan, al compañero doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Otra cara de la historia económica de Puerto Rico, ancianos y mendigos, 1880-1920. Él es catedrático auxiliar acá en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, en nuestro recinto. También nos acompañan el doctor César Salcedo Chirinos, quien nos ofrecerá su conferencia titulada
entre la caridad y la filantropía, grupos sociales en defensa de los enfermos de la colonia, leprosos de la isla de Cabras, Puerto Rico, 1918 a 1926. El compañero es catedrático auxiliar acá en el Departamento de Historia de nuestra facultad. Y por último, tenemos en Puerto Rico de visita a nuestro amigo, colega, compañero, Dalín Miranda Salcedo, egresado, como dije, de nuestro programa graduado de Historia, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Cuando los leprosos hacen huelga, insurrección, lepra y exclusión en Agua de Dios, Colombia, en los años 30 del siglo XX. En la actualidad, el compañero se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Bienvenido, compañero, a Puerto Rico y que pase estos días aquí bajo calor, pero bien, pero bien. Para no extender muchísimo esta breve presentación, nuevamente gracias a todos los que están aquí con nosotros. Veo muchas caras conocidas y reconocidas de aquí de nuestro recinto, así que como siempre, un placer contar con todo su apoyo, profesores, decanos, compañeros de otras áreas de la universidad. Ahora quiero dejarlos con la compañera Magali Cintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, para la presentación formal de nuestros invitados y para así iniciar las conferencias. Que disfruten la actividad. Buenos días. El doctor José Lee Borges es catedrático auxiliar del Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en 2012. Entre sus publicaciones se encuentran Los chinos en Puerto Rico, de 2015, del que ya hay 4 ediciones, y que fue premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Pen Club de Puerto Rico, y el más reciente libro que se titula Chinos Puerto Rico 2023. Dejo con ustedes al doctor José Lee Borges con la charla Cuba RF 2003, la diáspora cubana en Puerto Rico. Buenos días a todos. Muchas gracias a Magali y a Josué por la presentación. Y gracias al profesor Gerardo por organizar esta actividad. Yo estoy feliz de compartir con ustedes parte de las cosas que hacemos detrás de dar clase, que es investigar, y son las cosas que realmente, ¿verdad? Pues nos apasiona y nos llena de mucha emoción. Voy a compartir con ustedes un tema que estoy investigando sobre la diáspora cubana en Puerto Rico. Y se titula así, Cuba RF 2003, la diáspora cubana en Puerto Rico. Mi madre fue una de miles de cubanas y cubanos que llegaron a Puerto Rico como consecuencia de la revolución de Fidel Castro. Se estima que a Puerto Rico llegaron sobre 36,000 cubanos entre 1959 y 2019. Aunque le aprobaron su salida en el 1969, luego de muchos viajes, vueltas, paradas y fracasos, finalmente llegamos a Puerto Rico 10 años después, 1979. No les voy a mentir, no tengo razón para ocultarlo, ni me avergüenza decirlo. Cada vez que llegaba un grupo de cubanos a las costas de Puerto Rico o a Florida, ya fuera de manera legal, clandestina o indocumentada, y los medios de comunicación cubrían el acontecimiento, mi madre era una de las que celebraban. Incluso lloraba de alegría. Era una manera indiscreta, silenciosa e ilusoria de pensar que la lucha contra el régimen de Fidel Castro se estaba ganando. Para muchos cubanos salir de Cuba era una especie de victoria simbólica, pero agridulce. Era mucho más que darle un me gusta o un like en nuestros tiempos. Era como sentir que pronto volvería a su isla, lo que realmente nunca ocurrió. Ella, al igual que muchos extranjeros e inmigrantes, murió sin regresar jamás a su tierra. Para los cubanos que salían por años, se les prohibió volver. Aunque nunca pude visitar Cuba junto a mi madre, sí pude participar en Puerto Rico de un evento histórico y real, organizado por la comunidad cubana en el exilio, el Cuba RF 2003. Y de eso les voy a hablar hoy. El Cuba RF 2003 se llevó a cabo el domingo 1 de junio en el Coliseo Pedrín Zorrilla de Atorrey. Con el lema, cubano, que se sienta tu voz, la Comisión Nacional de Transición invitó a los cubanos residentes en Puerto Rico a participar de este histórico referéndum.
que darle aquí. Histórico referéndum. En la consulta, los cubanos residentes de Puerto Rico se invitaba a participar. Podían participar en la consulta los cubanos de nacimiento, así como sus descendientes mayores de 18 años. El objetivo de la comisión era buscar alternativas para lograr una transición pacífica hacia la libertad y la democracia en Cuba. La comisión buscaba implementar la doctrina Nación Libre de Cuba. Según esta doctrina, todos los cubanos que fueron obligados a salir de Cuba por la dictadura son parte de la nación, tanto como los cubanos que permanecen en territorio nacional. El concepto de Nación Libre de Cuba buscaba legitimar a nivel jurídico y político la diáspora, aproximadamente 2 millones de cubanos que tuvieron que salir de la isla. Su objetivo también era conseguir el apoyo de organismos internacionales y gobiernos para sacar del poder al Partido Comunista de Cuba y su presidente, en aquel entonces, Fidel Castro. El día del evento llegué a eso de la 1 p.m. Irónicamente reinaba la organización, como dicen que ocurre en las dictaduras. Ni fila tuve que hacer en el estacionamiento. Dentro del Pedrín Zorrilla, la diáspora cubana en Puerto Rico había recreado una pequeña Habana. Había mesas de información, kioscos de comida, música y hasta venta de souvenirs. Dicen que los cubanos se caracterizan por ser buenos vendedores. La mayoría de los cubanos que se establecieron en Puerto Rico, principalmente en la zona metropolitana como San Juan, fueron empresarios que se desempeñaron en el papel de una minoría intermediaria, especializada en la distribución de bienes y servicios dentro de la economía puertorriqueña. Muchos de ellos, a su llegada a Puerto Rico, establecieron pequeños negocios o trabajaban para sus compatriotas, especialmente en el comercio al detalle, la construcción, los bienes raíces, los seguros y las comunicaciones. Empresas y negocios como Casalta, La Ceiba, Metropol, Pitusa, Bacardí y hasta el desaparecido Doral Bank son parte de la huella cubana empresarial en nuestra isla. Como tal, algunos cubanos aprovecharon el día del evento para promocionar sus productos, sus servicios, sus periódicos y para revivir en algo sus vidas en Cuba. El proceso contó con la supervisión de personal voluntario de la comunidad cubana y personal de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Para ejercer mi derecho al voto, solo necesité presentar mi identificación, una identificación de mi madre, su acta de defunción, para evidenciar que era hijo de una cubana. Una vez registrado, solo me tocó votar. Pero, ¿qué preguntaba el referendo? ¿Qué estaba en juego? Eran 4 las preguntas que se hacían en el referendo. Todas se contestaban con un sí o un no. La primera pregunta trataba sobre la legitimación de la Nación Libre de Cuba y preguntaba, ¿está usted de acuerdo en legitimar la Nación Libre de Cuba? La segunda pregunta estaba relacionada con la Comisión Nacional de Transición y le preguntaba al votante, ¿está usted de acuerdo en autorizar a la Comisión Nacional de Transición para que continúe con la gestión de culminar la legitimación de la Nación Libre de Cuba mediante referéndum en las distintas comunidades cubanas en el exilio? La tercera pregunta se relacionaba con la disidencia interna y preguntaba, ¿está usted de acuerdo en que los cubanos y sus descendientes en el exilio deban respaldar, apoyar y coordinar esfuerzos con el movimiento disidente de Cuba en su lucha por lograr la libertad y la democracia? Y por último, la cuarta pregunta estaba relacionada con el proyecto Varela y preguntaba, ¿está usted de acuerdo con el proyecto Varela? ¿Qué era el proyecto Varela? El proyecto Varela fue la iniciativa y raíz que indirectamente llevó a realizar el Cuba-Refe 2003. El proyecto Varela fue un proyecto de ley ideado y dirigido desde Cuba en 1998 por el activista político cubano Oswaldo Payá. El proyecto respaldaba reformas políticas en Cuba, como la celebración de un referéndum para aprobar mayores libertades civiles,
una amnistía para los presos políticos y la elaboración de una nueva ley electoral en Cuba. El nombre del proyecto se eligió en honor a Félix Varela, un clérigo abolicionista e independentista cubano de la primera mitad del siglo XIX. El proyecto Varela nació basado en el artículo 88 de la propia Constitución cubana de aquel entonces, que permitía a los ciudadanos proponer leyes si lograban conseguir 10.000 electores registrados y que estos 10.000 electores presentaran su firma a favor de nuevas propuestas. El movimiento encabezado por Payá entregó las primeras 10.000 firmas el 10 de mayo del 2002, pero luego sometieron hasta 35.000. Las firmas fueron sometidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba para pedir un referéndum y plebiscito acerca del sistema político del país. Casualmente, el 14 de mayo del 2002, justo cuando se presentaba el proyecto Varela, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó Cuba y defendió el proyecto Varela. En el discurso que pronunció frente a Fidel Castro en la Universidad de La Habana, Carter dijo: "Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir sus propios destinos, de hablar libremente, organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales abiertos y justos". No obstante, la petición histórica fue descartada por el gobierno cubano, el cual respondió modificando la Constitución y utilizando la fuerza para silenciar a la oposición. El 26 de junio del 2002, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba votó unánimemente para modificar la Constitución y mantener el sistema político de forma irrevocable. Más aún, 10 meses después de la entrega de las 10.000 firmas, Fidel Castro desató la primavera del 2003, en la cual 75 intelectuales y activistas políticos, muchos de los cuales apoyaban el proyecto Varela, fueron arrestados y condenados a penas entre 6 y 28 años de cárcel. Como consecuencia de todo esto, el exilio cubano en distintas partes del mundo comenzó a movilizarse más de lo usual, incluyendo Puerto Rico, exigiendo que se tomara en consideración a los cubanos que vivían fuera del país. Aunque la Comisión Nacional de Transición fue creada del 2001, la negativa al proyecto Varela por parte del gobierno cubano y los arrestos de la Primavera Negra fueron pieza clave para una mayor movilización y visibilidad. En gran parte, la comisión había establecido fuertes vínculos con líderes de la disidencia en Cuba, precisamente los que habían sido encarcelados. Volviendo al Cuba-Refe, según el censo, para el 2000 había en Puerto Rico 19.973 cubanos. En la consulta participaron alrededor de 3.503 cubanos y descendientes, lo equivalente al 17% de la diáspora cubana en la isla. Muchos cubanos residentes en Puerto Rico, aunque apoyaron la iniciativa, no votaron en el referéndum. Se mantuvieron neutrales. El periodista Ángel W. Padilla Piña, director de un periódico cubano en Puerto Rico llamado El Disidente, fue uno de estos. Aunque la Comisión Nacional de Transición se describió como un organismo independiente, muchos de sus integrantes eran miembros y líderes de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Esta vinculación con la Fundación Nacional Cubanoamericana provocó oposición de algunos sectores del exilio, que optaron por no votar e incluso exhortaron al público a no hacerlo. Sin embargo, para la mayoría de los cubanos en Puerto Rico fue un evento histórico, donde reinó la organización, la alegría, la asistencia de jóvenes y en donde participaron cubanos que desde 1948 no votaban por su patria. Puerto Rico fue el primer lugar donde se realizó la consulta. Luego se consultaría el exilio cubano en Newark, Union City, Orlando, Jacksonville, New Jersey, Nueva York, Houston, Madrid, entre otras ciudades y países. Miami sería uno de los últimos lugares. Sin embargo, esta historia no termina aquí. En el 2004, luego del Cuba-Refe, se realizaron votaciones para que los cubanos en Puerto Rico eligieran a un delegado a la Comisión Nacional de Transición, Nación Libre de Cuba.
Para estas elecciones, llamadas Votacuba 2004, se establecieron centros de votación en San Juan, Arecibo, Ponce y Mayagüez. A pesar de esto, la participación de los cubanos y sus descendientes en Puerto Rico fue menor que en la de Refecuba 2003. En esta ocasión solamente participaron 2.500 cubanos o descendientes, un 40% menos de participación. A pesar de esto, el esfuerzo de la diáspora cubana, a pesar de todo el esfuerzo, de la diáspora cubana, Fidel Castro siguió con su forma de gobierno en Cuba hasta el 2008. Otros dicen que indirectamente mandó hasta su muerte en el 2016. Les confieso que desde pequeño escuché decir al exilio cubano que al gobierno de Fidel Castro le quedaban pocos años y que sus días estaban contados. Por el contrario, mi madre, que apenas había estudiado hasta un 4º grado, me decía que al morir Fidel vendría su hermano, que era peor que Fidel. Entonces, ¿valió la pena el esfuerzo del exilio cubano? Hay que destacar el rol que jugó Puerto Rico para la diáspora cubana en el exilio y su lucha contra el régimen de Fidel Castro. Al igual que el transnacionalismo y la transculturación, que son modelos teóricos, la diáspora cubana en Puerto Rico se ha manifestado de manera distinta a la que reside en Miami y otras partes del mundo. Aquí en la isla se llevaron a cabo eventos y consultas, mayormente políticas, que incluso no se realizaban y no se han realizado en Miami, donde la población de cubanos es mucho mayor y económicamente más poderosa. Yo participé del Cuba Refe 2003 y no me arrepiento. Mi madre igual lo hubiese hecho y yo lo hubiese acompañado. Fue de las pocas veces que asistí a una actividad en el Pedrín Zorrilla y no me cobraban por el estacionamiento. Les cuento que ese mismo domingo, 1 de junio de 2003, luego de realizar mi votación en el Cuba Refe, de comerme un rico tamal y de pasar un rato conversando con la diáspora cubana en Puerto Rico, llegué hasta el Parque del Tercer Milenio en el Escambrón. Y junto a amigos y conocidos también participé de la marcha de la comunidad LGTBQ+, que por cierto era su 13º año consecutivo. Allí aproveché para refrescarme y tomarme algunas medallas. Para completar la jornada fui a cenar al desaparecido Huacén, uno de mis restaurantes chinos favoritos y que estuvo ubicado en la avenida 5 Infantería. Casualidad, coincidencia o mensaje divino, sus dueños eran chinos que habían llegado desde Cuba. En aquel restaurante medio lujoso te atendían bien, se comía bueno y los precios eran bastante razonables. ¿Qué más se puede pedir para un domingo caluroso de verano? Así, silenciosamente, desde hace años, de distintas maneras y formas, también se representa la lucha, la diversidad y la inclusión en nuestra bella y hermosa isla. Muchas gracias. Antes de continuar, anuncio que al final de las 4 ponencias habrá una sección de preguntas y comentarios. Nuestro segundo ponente es el doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte, catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 2010 y un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 2023. Entre sus publicaciones destacan La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América, Lucha, Sobrevivencia y Estabilización, 1898-1921, de 2013. Obra galardonada con el primer premio en la categoría de Investigación y Crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña en 2013. Y El Espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907, de 2015. Dejo con ustedes al doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte, que ofrecerá la charla Otra cara de la historia económica de Puerto Rico, Ancianos y Mendigos, 1880-1920. Adelante. Buenos días. Agradezco al Centro de Investigaciones Históricas y al Departamento de Historia por todo el apoyo que nos han brindado para la actividad.
Lo que voy a presentar es un trabajo que estoy llevando a cabo hace varios años y la ponencia la he dividido en dos partes. En la primera, abordo cómo el Estado español y diversas instituciones tratan el problema de los ancianos y en la segunda, cómo lo hacen bajo la dominación estadounidense, bajo el periodo colonial estadounidense. Y utilizo los lineamientos de biopoder de Michel Foucault, los lineamientos teóricos de él. Durante la centuria decimonónica, la población insular aumentó dramáticamente de 383.148 personas que había en 1841 a 806.708 en 1888. El crecimiento poblacional trajo consigo diversos problemas, tales como el hacinamiento, la pobreza y la falta de vivienda. Por otro lado, en el último cuarto del siglo XIX, Puerto Rico experimentó varias crisis económicas por diversos factores, entre ellos la caída del precio del azúcar en el mercado internacional. Estas circunstancias propiciaron que la mendicidad constituyera un gran problema. En Puerto Rico, la población de pordioseros era heterogénea. Esto significa que además de los ancianos, hubo niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes. Existían limosneros legítimos y otros de carácter fraudulento. Estos recorrían los pueblos todos los días, pero de manera particular el sábado. ¿Por qué los sábados? El sábado es el día que la Iglesia Católica dedica a la Virgen María, y dentro de los actos de piedad mariana que se solía realizar estaba la limosna. Las Sagradas Escrituras y el Magisterio Eclesial dicen que el acto de dar limosna expía los pecados. Por otro lado, ese día estaba estipulado por ley como día de pago. Así como los trabajadores cobraban, los mendigos buscaban su limosna para cubrir sus necesidades. Las personas que mendigaban no solo eran del pueblo donde pedían limosna, sino también de lugares circunvecinos. Aunque la población de mendigos de la época era heterogénea, para efectos de esta ponencia me concentraré en los ancianos, que son los grandes ausentes en la historiografía insular. Hasta ahora no he logrado dar con ningún estudio histórico sobre la ancianidad en Puerto Rico. Por ello, entre otras razones, lo seleccioné como tema de estudio. En Puerto Rico, al igual que en España, las personas acaudaladas vivían de su propio peculio al llegar a la ancianidad. En el caso de algunos empleados gubernamentales, estos tenían derecho a una pensión por edad o por imposibilidad de seguir trabajando. Esta realidad aplicaba prácticamente a algunos residentes de la capital, ya que eran militares o funcionarios gubernamentales. Sin embargo, la realidad era que el 92% de la población vivía en el campo. En esta sociedad rural, a veces acontecía que los hijos se mudaban lejos de sus progenitores en busca de oportunidades de trabajo, quedando sus padres solos y en ocasiones abandonados, debido a la muerte, enfermedad, lesiones o insolvencia de su prole. Las personas que carecían de pensiones al llegar a la vejez tenían que seguir trabajando o pedir limosna. Al igual que en la península, en la isla, había una clara ausencia en el entramado social y gubernamental del reconocimiento de la vejez como problema social, y se carecía de diversas estructuras para lidiar con la situación. Otra dificultad era que los trabajadores que tenían accidentes o enfermaban, si carecían de apoyo familiar, se veían precisados a mendigar o convalecer en sus hogares. Entre los intentos para paliar la situación estuvieron las cofradías, las cuales proliferaron durante el siglo XVIII, de modo que casi todas las poblaciones contaban con una o varias de ellas. En un principio tuvieron una finalidad puramente religiosa. Con el correr del tiempo se añadieron beneficios materiales, como asistir a los cofrades enfermos en sus casas y auxiliar a las viudas de sus miembros. Otra asociación religiosa católica que ayudó a los enfermos y a los pobres fue la Conferencia de San Vicente de Paúl, instaurada en Puerto Rico a partir de 1859. En Puerto Rico no existía una cultura de ahorro y previsión. En su lugar, algunas personas malgastaban el dinero en juegos, como por ejemplo las barajas y las galleras. La pobreza del pueblo era tal que poseía pocas cosas. El otro problema que tenían las clases populares eran las deudas y la usura. En este contexto, la Real Sociedad Económica de Amigos del País emitió un dictamen el 30 de diciembre de 1859, en el que exponía los beneficios que tendrían los trabajadores con la fundación de una caja de ahorro.
Aspiraban que entre los beneficios estuviera el fomento en dicha clase de una educación en el ahorro y la previsión. En 1865, algunos miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País fundaron la Caja de Ahorros de San Juan Bautista de Puerto Rico. Al año siguiente eran pocos los jornaleros que habían depositado, constituyendo solo el 2%. Esta circunstancia era una prueba inequívoca del exiguo salario que recibían y los niveles de pobreza en que vivían los jornaleros. En este contexto, los trabajadores necesitaban el pago de medio día de trabajo para poder depositar el mínimo requerido. Estas circunstancias propiciaron que las personas pobres estuvieran imposibilitadas de obtener préstamos de las cajas de ahorro. La cantidad mínima para tomarse prestado era 50 pesos por un plazo de 90 días, cantidad que era el salario de un trabajador por el periodo de 2 años. Así pues, la pequeña y mediana burguesía eran quienes se beneficiaban de poder tomar prestado. Los empleados, dependientes y criados que gozaban de salarios elevados y estables sí podían darse la oportunidad de ahorrar. En otras palabras, que para los sectores populares, ahorrar suponía un gran sacrificio. Los artesanos o trabajadores especializados fundaron asociaciones con las cuales poder hacer frente a la miseria, como por ejemplo las sociedades de socorro mutuo. Este tipo de organización prestaba auxilio monetario en caso de accidentes o enfermedad. Otro tipo de asociaciones creadas para paliar la pobreza y sus características fueron las cooperativas. Las mujeres fueron quizás la población más vulnerable a la pobreza y la mendicidad. En la sociedad patriarcal de la época colonial española, era parte de la cultura que las féminas estuvieran subordinadas a los varones, por lo cual solían depender económicamente de ellas. En el caso de las viudas, este estado civil podía llevarlas a la pobreza. Por ello, debían buscar alternativas para poder subsistir. Una de esas formas fueron las pensiones que recibían por haber estado casadas con socios de alguna sociedad de socorros mutuos. La pensión también la recibían las que habían sido viudas de militares o empleados del gobierno español. Las viudas no podían contraer segundas nupcias para poder gozar de la pensión. Otra forma de lidiar con la estrechez económica fue dedicarse al magisterio o a las labores de aguja en un contexto donde la mujer tenía pocas oportunidades laborales. Esta situación de tomar una profesión cuando llegaba a la ruina era común cuando se era de una clase alta o con cierto estatus en la sociedad. Estas familias, cuando venían a menos, se conocen como pobres vergonzantes. Este tipo de pobre no puede pedir limosna por vergüenza, ya que no debiera ser pobre bajo los parámetros sociales de la época, y socialmente se le impedía mendigar. Ante la grave problemática social, las autoridades gubernamentales implementaron diversas medidas para evitar la mendicidad, como los bandos, el empleo de la policía y la creación de asilos de pobres. Estas tres estrategias caen en lo que el historiador Michel Foucault denomina prácticas de biopoder. Foucault se refiere a la injerencia que el Estado asumió en diversas tareas administrativas de índole sanitaria o biológica. Esta nueva forma de gobernar se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y tuvo como finalidad el bienestar de la sociedad. Así se propició el aumento de instalaciones dedicadas a la salud como los hospitales. Del mismo modo se procedió a mejorar la práctica médica y a preocuparse por la higiene en las ciudades, entre otros asuntos. El Estado tomó en sus manos la salud pública para garantizar la capacidad de producción y trabajo. Por esta razón, la pobreza y la mendicidad fueron concebidas como enemigas del progreso material y el desarrollo productivo dentro de la mentalidad liberal. Por ello, el gobierno se dedicó a aumentar la población útil para la industria. Los vagos y los mendigos eran internados en lugares donde se les obligaba a trabajar y se formaba a los niños para evitar que estos recurrieran a la mendicidad cuando llegaran a la adultez. La pobreza era mal vista en la sociedad liberal porque los pobres no pagan impuestos ni participan en el sistema productivo, lo cual era visto como un inconveniente para el desarrollo económico de la nación. El Estado los trató de reeducar, los reprimió a fin de poderlos reinsertar en el mundo laboral. La reclusión y el trabajo se convirtieron en los dos pilares del sistema de beneficencia. Así el gobierno se convirtió en una especie de Estado policía, donde se efectuó control, defensa social, rehabilitación y conversión en los hospicios de beneficencia. El cambio del antiguo al nuevo régimen ocurrido en España entre finales del siglo XVIII y principios del XIX
hizo que el Estado asumiera responsabilidades que tradicionalmente estaban en manos de la Iglesia. Es lo que la historiografía ha denominado el tránsito de la caridad a la beneficencia. Para efectos de esta ponencia me refiero específicamente a la atención de los pobres y desvalidos. La Ilustración quebró el equilibrio que existía entre razón y fe, adelantando así la secularización de la humanidad. Hasta el siglo XVIII existía una concepción teocéntrica del mundo, donde Dios constituía el centro de la sociedad. A partir de dicha centuria, la naturaleza ocupó el lugar divino como centro de todo. Así, la función primordial que tuvo en la sociedad el pensamiento religioso comenzó a decaer al aplicarse políticas laicistas a diversos aspectos del diario vivir. Una de las áreas afectadas fue la caridad, de naturaleza cristiana, la cual se pretendió eliminar o silenciar. La filosofía de la Ilustración planteó que la razón humana podía perfeccionar y mejorar la sociedad. La razón se utilizaría para mejorar las condiciones sociales y económicas. Los ilustrados pensaban que el Estado debía ser el instrumento para lograr el progreso. En este contexto, buscaron solucionar el problema de la pobreza y los mendigos. A este fin encaminaron sus cañones a hacer desaparecer el ejercicio de la caridad. Bajo esa visión, su ejercicio alimentaba el vicio, fomentaba el desorden, provocaba el ocio y la subsistencia de los pobres y la dependencia de las limosnas. Si los mendigos se ponían a trabajar, redundaría en la prosperidad de la nación. Así cada cual tendría que trabajar para producir su propio peculio y sobrevivir. Este nuevo paradigma tuvo su origen en la Reforma Protestante. Martín Lutero, con su teología de que solo la fe era suficiente para ganar el reino de los cielos, excluyó la práctica de buenas obras para alcanzar la salvación. Este ideario protestante hizo que comenzara a desacralizarse el ejercicio de la caridad. Además, comenzó a concebirse el éxito material como una señal de predestinación a la salvación. De esta forma, se comenzó a exponer que Dios no dejaría de recompensar a la persona que trabajara con afán. El trabajo se consideró mandato divino y un medio que asegurara estar en camino de salvarse, debido a que el éxito material y profesional se concebía como bendición de Dios y signo de que con toda seguridad estaba salvo. El trabajo productivo y la prosperidad influyeron notablemente en el hecho de que la mendicidad y la pobreza fueran mal vistas, al despojarla del valor que tuvo por siglos en la teología católica. Así, en algunas personas, la limosna dejó de tener el valor que tuvo. Este nuevo imaginario provocó políticas económicas secularizadoras, encaminadas a organizar la asistencia social como una función del Estado. Desde la Edad Media, el trabajo era concebido como un castigo y un padecimiento que el ser humano tenía que sufrir para lograr su sustento. A partir de la centuria XVIII, la ocupación comenzó a valorarse de una nueva forma. Era la manera más apropiada para enriquecerse, de lograr una posición en la sociedad y la principal actividad humana. La reciente justipreciación del trabajo como un deber moral hizo que el Estado vigilara a los que no podían trabajar por diversas razones. En este contexto, la política liberal española clasificó a las personas que vivían de la caridad en dos clases: los falsos y verdaderos pobres. Los primeros se consideraron como fruto de un desorden moral y de conductas desviadas. Los otros se refería a aquellos que por incapacidad física o ancianidad, por ejemplo, eran imposible que lograran su propio sustento. Bajo el nuevo paradigma liberal, la mendicidad y el vagabundeo constituían un grave peligro social que era imperativo extirpar. En este ámbito se hizo necesario asilar a todos los pobres. Incluso se colocaron escuelas dentro de los asilos para educar. En otras se les sometió a internados de trabajos forzosos. En algunos casos, el asilo se constituyó en una forma transitoria para erradicar la mendicidad en algunos. Es que educar y moralizar al pueblo fueron dos de las estrategias de la política liberal económica. Esta política no solo se centró en el problema de los limosneros y vagabundos, sino en que toda la nación española progresara económicamente. Por otro lado, dichas políticas ilustradas liberales también buscaban mantener la armonía y el orden social. El liberalismo vio a los mendigos y la pobreza como obstáculos y enemigos del progreso, y a la limosna, fruto de la caridad cristiana, como una acción humillante que promovía la imprevisión. La burguesía, que dominaba la sociedad en las esferas políticas y económicas,
patrocinó la beneficencia y filantropía como formas de tener un control social y una garantía económica y de orden en la sociedad. Las reformas borbónicas, iniciadas a mediados del siglo XVIII, serán las responsables de la llegada de la política de biopoder a Puerto Rico. Una de las reformas introducidas fue la creación del asilo de beneficencia en 1844. En él estuvieron recluidos ancianos, viudas, incapacitados, niños huérfanos, delincuentes, locos y aquellas mujeres cuya conducta era inmoral. De esta forma, el asilo se convirtió en albergue para los pobres y para aquellos cuya vida se consideraba dañina para la sociedad. Como hemos visto, en el asilo de beneficencia se asilaban a los ancianos, pero junto con niños, reclusos y enajenados mentales. En esencia, el gobierno encerró a algunas personas que un sector de la sociedad consideraba indeseables. De esta manera se sacaba del panorama para que el mal no se siguiera propagando. El asilo de beneficencia era para resolver los problemas de toda la geografía insular. El aumento de la población con sus consiguientes problemas hizo indispensable que algunos municipios crearan sus propios establecimientos de beneficencia. No todos los pueblos pudieron hacerlo. En esa época era común que a los ancianos y a los pobres se les encerrara en un asilo. Usualmente esos lugares eran llamados en la documentación asilo de pobres. En Puerto Rico no existía aún la mentalidad entre los galenos y funcionarios gubernamentales de que los ancianos debían tener un edificio apropiado y exclusivo para ellos. ¿Cuándo se estableció el primer asilo de ancianos en la isla? Hasta ahora todo parece indicar que fue en 1880. En 1879 tomó posesión del ayuntamiento capitalino José Ramón Becerra. Como alcalde presentó una moción en diciembre de dicho año donde consignó que hacía tiempo buscaba la forma de eliminar la mendicidad pública. Sin embargo, estaba consciente que no podía hacerlo sin solucionar el problema de aquellas personas que carecían de recursos para sostenerse. Por ello, ideó recoger en un local idóneo a los ancianos pobres de San Juan. Allí ellos tendrían alimentación, vestido, vivienda y completa separación de sexos. Para realizar el proyecto, sugirió que se podía ubicar el referido asilo en un local propiedad del ayuntamiento situado en la calle San Sebastián. El Cabildo aprobó el proyecto de Becerra y nombró una comisión para que redactase el reglamento del nuevo establecimiento y propusiera el personal idóneo para el asilo y sus sueldos. El asilo municipal de Caridad se inauguró en enero de 1880. Para atender el asilo se colocaron 2 hijas de la Caridad, mientras llegaban 2 hermanitas de los pobres, congregación de origen francés cuyo carisma era el cuidado de los ancianos. Sin embargo, dichas religiosas nunca vinieron de la península y las hijas de la Caridad terminaron ocupándose del establecimiento. El reglamento aprobado por el gobierno estipuló que para ser admitido en él debía ser vecino de la capital. Tenían que estar imposibilitados de trabajar por vejez o impedimento físico. Solo aceptaban a aquellos que no tenían parientes dentro del primer grado de consanguinidad con recursos para atender sus necesidades. Sin embargo, la realidad es que dicho establecimiento pronto perdió su objetivo, pues en 1892 estaban acogidos allí 24 niños. Como la necesidad en el ámbito asistencial era tan grande, pues las instituciones fundadas no daban abasto, fue fácil que se distorsionara el fin único y principal del asilo municipal de Caridad. En este contexto, las hermanitas de los ancianos desamparados llegaron por propia iniciativa a la isla y fundaron en la calle del Cristo el asilo de ancianos desamparados en 1891. Sus constituciones estipulaban que para ser admitido al asilo la persona debía ser pobre, tener 60 años o más y ser natural de la población donde estaba el asilo o residente en ella. Solo en circunstancias especiales podía ser admitida una persona que no reuniera esas condiciones. En 1894, la comunidad se estableció en el asilo de mendigos de Ponce. No hay duda de que la presencia de esta congregación en suelo puertorriqueño comenzó a concientizar a la sociedad de que los ancianos no podían asilarse junto a niños, locos y presos. A raíz de la invasión estadounidense, el pueblo de Puerto Rico entró en una tremenda crisis económica por varias razones. Primero, por las consecuencias desastrosas e inciertas de la guerra. Segundo, por la devaluación del peso español en 40%.
tercero por las leyes impuestas que afectaron la economía insular e impidieron y troncharon el surgimiento de una clase capitalista puertorriqueña nacional y empobrecieron a los propietarios del patio. Por si fuera poco, en 1899 el huracán San Ciriaco arrasó la isla y dejó considerables daños en la economía. Estas situaciones aumentaron notablemente la cantidad de indigentes y pordioseros que recorrían las calles del país debido a la falta de trabajo y de siembra. Para abril de 1900, la prensa calculó que la mendicidad había aumentado 500% en toda la geografía insular. Bajo la nueva administración colonial, la ayuda a los pobres y desafortunados siguió a cargo de cada uno de los municipios. El problema de la mendicidad era desesperante, no solo para las autoridades gubernamentales, sino también para los que se veían obligados a transitar por las calles para realizar sus obligaciones. Los municipios intentaron atender la situación de diversas maneras. Una de ellas fue la creación de asilos de pobres o de mendigos. Otra forma en que los ayuntamientos enfrentaron la problemática fue reglamentando la mendicidad. Sin embargo, las ordenanzas no eran respetadas. Los intentos de atajar el problema de la mendicidad no solo vinieron de los municipios, sino también de la legislatura, donde se presentaron varios proyectos que nunca fueron aprobados. Ante el incremento de la mendicidad y la incapacidad del Estado y los municipios de resolver la problemática, la élite criolla comenzó a tomar parte activa en tratar de remediar la situación, creando instituciones privadas o presionando y ayudando a los municipios para que fundasen establecimientos idóneos. Detrás de esas iniciativas estaba el interés de asegurar la conservación de su estatus y poder en la sociedad, ser reconocidos como buenos cristianos y lograr que su respectiva localidad fuera considerada aseada y libre de obstáculos sociales. Respecto a la ancianidad había un problema fundamental, y es que muchas personas que no eran acaudaladas llegaban a la vejez sin dinero por carencia de un plan de retiro. En el peor de los casos, un accidente podría acrecentar el problema, incluso provocarlo si el ser humano se encontraba en plena edad productiva. Desde finales del siglo XIX, se desarrollaron en Europa varios sistemas de seguridad social. En Estados Unidos se creó en 1935. En Puerto Rico, alguien utilizando el seudónimo de Rinconete publicó una columna titulada El obrero anciano en 1903. En ella expuso que los obreros rara vez llegaban a la vejez y que si lo hacían, le era muy difícil conseguir empleo. Cuando eso ocurría, no había otro futuro que el hospital. Manifestó que aquellos que carecían de familia morían en la calle o se suicidaban o, como según él acaecía más frecuentemente, se volvían locos. Ante ese escenario, el autor propuso dos formas de remediar la situación: el seguro y la beneficencia. Argumentó que el seguro era el mejor medio ya que era equitativo y hería menos la dignidad del obrero, pues el dinero que aportaba después se le reembolsaría. Adujo que para que este sistema se estableciera para todos los obreros, era necesario un profundo cambio en la manera de manejar la economía de Puerto Rico. En otras palabras, que era menester que éste se impusiera a todos mediante legislación. No obstante, sostuvo que como el seguro no supliría todas las necesidades, la beneficencia continuaría siendo necesaria. Rinconete finalizó su escrito diciendo que el problema de la miseria de los obreros ancianos podría resolverse si el gobierno crease tal legislación. Pasarían años antes de que se aprobaran las leyes para tratar de paliar la situación. Finalmente, en 1921, se aprobó una ley que creó la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico. Su propósito era estimular el ahorro y proveer un fondo que los asegurase en caso de enfermedad, accidente o muerte, así como poderles prestar dinero en caso de necesidad. Para lograr tal fin, a partir del 31 de julio se le descontaría 3% del total del sueldo a cada empleado. No obstante, el problema fundamental seguía, y era que los trabajadores no tenían asegurado su jubilación. En febrero de 1923, Félix Matos Bernier expresó que era indispensable enmendar la ley que indemnizaba a los obreros por accidentes en el trabajo, a fin de que los individuos que sufrieran alguna lesión que los incapacitara fueran pensionados.
Matos Bernier sostuvo que a pesar de que recibían algún dinero mediante dicha ley, este no era suficiente, de manera que el obrero y su familia quedaban en una situación parecida a la mendicidad, mientras que si se le otorgaba una pensión le garantizaría la subsistencia de una forma decorosa. Manifestó que la ley de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo no era justa, pues aseguró que dichos magistrados poseían fortunas y bienes debido a su profesión, por lo cual suponía que debían de tener medios suficientes para vivir con decoro. Argumentó que las pensiones solo debían favorecer a aquellos trabajadores que carecieran absolutamente de recursos para vivir y que hubiesen sufrido algún accidente o lesión que los incapacitase para laborar. El 22 de septiembre de 1923 se aprobó una ley que estableció el retiro para los empleados públicos permanentes. Esta concedió una cantidad vitalicia a partir del 1 de julio de 1925 a todo empleado que cumpliera con varios requisitos. De esta forma, si el empleado sufría algún accidente que impidiera su desempeño o tenía 55 años y hubiera laborado con el gobierno entre 15 a 25 años, podía recibir dicha pensión. En el caso de las mujeres, lo podían realizar desde los 50 años. En conclusión, en el último tercio del siglo XIX, la población insular aumentó vertiginosamente, trayendo como consecuencia graves problemas sociales como la mendicidad. La llegada de las reformas borbónicas provocó que en la isla se aplicaran políticas de biopoder para eliminar el limosneo, encerrando a los mendigos. A pesar de que la ilustración y la aplicación de la razón para resolver los diversos problemas gubernamentales fueron creando lugares en Europa y otros países dedicados completamente al cuidado de los ancianos, en Puerto Rico el gobierno lo intentó, pero fue incapaz de mantener su propósito original por la gama de problemas y necesidades que había y la crisis económica. La crisis desatada por la invasión y la llegada de nuevas políticas imperiales propiciaron que se comenzara a legislar para que todos los empleados del gobierno tuvieran una pensión. Si bien es cierto que aún faltaba un largo tramo por recorrer para lograr la autosuficiencia de los ancianos y el cuidado especializado para ellos, no hay duda de que en la época de estudio se comenzó a dar los primeros pasos y que las hermanitas de los ancianos desamparados jugaron un papel trascendental al crear conciencia con sus ejecutorias de que los ancianos había que atenderlos en establecimientos exclusivos para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Borges y al doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte por las excelentes exposiciones que nos han ofrecido. Continuamos con el tercer ponente, que es el doctor César Augusto Salcedo Chirinos, catedrático auxiliar en el Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades de nuestro recinto. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico del Caribe en 2010 y una maestría en Filosofía en 2005, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas, entre los cuales destaco Sin delitos ni pecados, clero, transgresión y masculinidades en Puerto Rico, 1795-1857 de 2016. Premiado con el segundo lugar en la categoría de investigación y crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña y el artículo En estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicalización de la lepra en Puerto Rico, 1898-1903, publicado en Latin American Research Review, y que acaba de recibir una mención honorífica del Premio Blanca G. Silvestrini de 2024. Hoy nos presenta la charla entre la caridad y la filantropía, grupos sociales en defensa de los enfermos de la colonia de leprosos de Isla de Cabras, Puerto Rico, 1918-1926. Dejo con ustedes al doctor César Augusto Salcedo Chirinos. Gracias. Josué, ¿cómo es que se arregla esto? Ok, buenos días, saludos, bienvenidos. Es un placer para mí
compartir parte de la investigación en la que ya llevo 10 años trabajando y que poco a poco van saliendo pequeñas presentaciones. Así que también agradezco a mis colegas y antiguos compañeros del doctorado que estamos aquí en esto. De lo que yo les voy a hablar hoy fue la lucha que hubo que realizar para mover a los leprosos de la colonia de leprosos Isla de Cabra. Esta foto fue tomada en 1916 y me interesa fundamentalmente entender que hay una lucha social por mover a los leprosos, pero que precisamente no fue la lucha social lo que logró mover a los leprosos, sino que fueron las políticas internacionales a favor de los leprosos. Vean, desde 1910 ya tenemos información que la gente se quejaba de que a los leprosos se los llevaron de su casa, los llevaron a un islote en donde viven en unas condiciones terribles. Pero en 1919, al principio, en New York Times apareció una noticia que decía que teníamos a los leprosos abandonados, muriéndose en un islote, sin alimentación, sin cuidado médico. Esto mueve la conciencia de diferentes grupos sociales. El primero que se mueve, el Club Rotario de San Juan, ¿verdad? Y entonces comienzan a hacer unos movimientos a favor de una ley que se estaba planteando para que se construyera un nuevo leprocomio y sacaran a los leprosos de Isla de Cabra. Así que el Club Rotario mueve todas las influencias que tiene, ayuda a que se apruebe una ley, que esa ley se aprueba el 24 de junio de 1919 para que se construyera un nuevo leprocomio en un lugar con mejores condiciones, con asistencia médica. Se aprobó la ley y aprobaron $65,000 para la construcción, 20 cuerdas para que se construyera, pero la aprobación de la ley no fue suficiente. Tampoco fue suficiente que hubiese una movilización de diferentes grupos de la sociedad puertorriqueña, en donde había asociaciones y diferentes iglesias. Digo que fue necesario que cambiara la política internacional de atención a los leprosos para que entonces se transformara toda la estructura de atención. En 1926, en junio de 1926, se movieron a los leprosos de Isla de Cabra a Trujillo Alto. Metodológicamente en esta investigación yo me estoy preguntando es por qué la Asamblea Legislativa tardó tanto después de aprobar una ley para construir un edificio y mover a los leprosos si todos los informes médicos decían que las condiciones eran terribles. Entonces la hipótesis con la que estoy trabajando es que la representación sobre la lepra era muy negativa, hay una representación negativa de la enfermedad. Y no me lo estoy inventando. Entonces, cuando reviso todos los informes médicos del momento, destaco aquí el de Francisco Izquierdo. Escribe varias noticias en el periódico y él argumenta que en Puerto Rico no todas las enfermedades contagiosas reciben el mismo trato. Así que, y lo estamos viendo con los leprosos, porque de lepra se morían 2 o 3 personas al año, pero de sífilis se podían morir 600, y de tuberculosis se podían morir 1000. ¿Y por qué los sifilíticos y los tuberculosos no estaban encerrados en una isla también? Para eso, entonces, recurrimos a todos los planteamientos teóricos de Susan Sontag, en donde ella dice, ¿verdad?, que sobre las enfermedades hay unas interpretaciones culturales. La enfermedad en sí misma no es suficiente, sino todo lo que se construye alrededor de ella. Y ella dice, pues con la lepra pasa algo, que es como la mayor negatividad posible que se pueda representar, y ella desarrolla todas unas explicaciones en donde dice que pareciera ser que porque la lepra es una enfermedad que transforma el cuerpo, produce una repulsión tal. Y pues los leprosos que tenemos aquí se le caían los dedos, se le caía la nariz, se le caían las orejas, algunos hasta los genitales. Entonces era una enfermedad que transformaba el cuerpo. Así que hay una repulsión terrible con respecto a eso. Y para tratar de elaborar esto, yo digo que
encontramos dos representaciones. El Estado tiene una representación negativa. Recordemos que es un Estado neocolonial que viene con unas políticas sanitarias después del 98, pero que en Puerto Rico la gente siguió pensando, pobrecitos los leprosos, tenemos que tenerlos bien. Entonces yo hablo de caridad en el sentido de que hubo iglesias, denominaciones cristianas, tanto católicas como protestantes, que organizan grupos para defender a los leprosos y darle unas mejores condiciones, pero que al mismo tiempo también hubo otras instituciones que sin ningún sentido cristiano, entonces solamente por el amor a la humanidad comenzaron a trabajar. Y eso es lo que estoy trabajando ahorita. A mí me afectó mucho el cierre del Archivo General. Nosotros tenemos este proyecto desde octubre, pero el archivo acaba de abrir hace poco. Entonces, la cuestión es, ¿cómo terminaron los leprosos en Isla de Cabra? ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos, ¿verdad? Cuando Estados Unidos invade Puerto Rico, toda la gente tenía su leprosito en su casa. Una casa, un apartamento atrás, un cuartito, en donde estaba, porque la teoría médica que se manejaba en el Imperio Español es que la lepra se heredaba. Y entonces, si se va a heredar, ¿para qué hacerle un maltrato? Los últimos 25 años eso es lo que había pasado en Puerto Rico. Pero cuando llega la invasión de Estados Unidos viene con unos nuevos planteamientos. Fundamentalmente es la de evitar que las enfermedades de los lugares que están siendo colonizados lleguen a territorio de Estados Unidos. En el 97 acaba de salir un libro en donde hablaba de la contagiosidad de la lepra. En el 97 se había aprobado en el primer Congreso Internacional de Lepra de que había que aislarlo para evitar el problema. Así que el doctor Arthur Glennan llega a Puerto Rico para manejar toda la cuestión de la cuarentena marítima, de evitar que entraran epidemias a Puerto Rico, y a él se le encarga de toda la cosa sanitaria. Y llevaba el registro de cuántos nacían por semana y cuántos se morían por semana. Y el 6 de febrero del 99 le llegó una lista de que se había muerto un leproso. Y como que le dispara todo y deciden, recorren toda la ciudad, recogen a todos los leprosos y se los llevaron a Puerta de Tierra, donde estaba el asilo de leprosos. Y comenzaron una campaña de construir una colonia de leprosos como pasaba en Hawái. El modelo que están adoptando es el modelo hawaiano de llevar al leproso a una isla para que se muera allá y evitar que se contagie la enfermedad. El problema fue que todas las islitas que encontraron con agua, tierra, animalitos, pececitos y todo eso, necesitaban mucho dinero para construir, así que lo que decidieron fue utilizar Isla de Cabra, que era el lugar en donde se hacía la cuarentena marítima cuando de un barco llegaba alguien enfermo, y entonces deciden que van a moverlo para Miraflores y van a dejar a Isla de Cabra para eso. De lo que estamos hablando aquí es de una política sanitaria colonial dirigida fundamentalmente a eliminar el vector de las enfermedades. Así que entonces cuando se llevan a los leprosos a Isla de Cabra, no están pensando en curarlos, están pensando en que se mueran lejos de la sociedad para evitar el contagio. Cuando se propone Isla de Cabra, no están pensando en las condiciones físicas de la isla, porque por ejemplo, Molokai, que era la gran colonia leprosa en Hawái, tenía tierras para cultivar, tenía agua, tenía todas esas condiciones, pero Isla de Cabra no tenía nada. El agua había que llevarla todos los días cuando no llovía porque la recogían allá. Y tampoco se pensó que por estar en un islote, ¿verdad? La cuestión del salitre hacía que las úlceras todo el tiempo estuvieran despierta. Los informes da como asco leerlo cuando hablan las condiciones en las que estaba. Pero entonces aquí se produce un choque entre lo que la gente en Puerto Rico entiende que hay que hacer con los leprosos y lo que el Estado entiende. Entonces la gente cree pues que hay que tratarlo de una manera más humana, pero que el Estado cree que hay que excluirlos de la sociedad. Entonces les estoy diciendo, desde 1917 comienza el movimiento, en el 19 se intensifica. Aprovecho y bebo agua. Entonces, en 1919 tenemos una cantidad de informes extraordinarios, porque entonces todos los periódicos van, y aquí les traigo fotos de esas visitas al leprocomio.
estaban separados los hombres de un lado, las mujeres de otro, la ropa se las daban, había que lavarla. Ahí en mujeres aparece un niño, de ese niño no voy a hablar hoy. Tiene 7 años y fue llevado porque sospechaban que tenía lepra. Entonces, en estas condiciones es donde estoy poniendo el ojo. Entonces, estoy viendo que hay un movimiento social importante en Puerto Rico a favor de los leprosos. Y tengo en un lado la filantropía, como el amor a los seres humanos, no importa que no me vaya a ganar ningún premio, yo hago algo a favor de los seres humanos. Y entonces tengo aquí fundamentalmente 3 grupos. Tengo al Club Rotario, que ordinariamente son empresarios de San Juan. Desde 1918 comienzan a organizarse y ellos creen que haciéndole el bien a los otros te hacen el bien a ti. Así que el Club Rotario asume protagonismo en este proyecto. Entonces, ¿qué hacían? Tanto Club Rotario, los espiritistas, que Gerardo estudia los espiritistas, los masones, que invité a alguien de los masones y como que no pudo llegar. Entonces, en estos 3 grupos, ¿qué era lo que hacían? Miren, hacían té, canasta, hacían películas, recogían dinero para comprar comida, ropa, compraban sombreros. Al principio yo no entendía por qué compraban tantos sombreros. Y ahora entendemos que es que en ese islote no hay árboles, así que el sol de alguna manera había que mitigarlo. Y no por ninguna parte hay gafas oscuras, parece que todavía nada de eso existía. Entonces compraban medicamentos, llevaban comidas. Algunas veces encontramos que llevaban como sillones o llevaban cama, porque algunos leprosos perdían los pies porque se desprendían como consecuencia y ya no podían caminar más. Entonces quedaban en las camas. Pero eso que hacen ¿verdad? Eso que hace la filantropía, también lo encontramos que lo hace también la caridad. Entonces, cuando revisamos la historiografía, pareciera decir que solo los protestantes se preocuparon de los leprosos, pero no, yo he encontrado entre los grupos católicos diferentes, sacerdotes de diferentes congregaciones también. Incluso algunas monjas, son lo que la documentación dice, las hermanas, pero no dice quiénes eran. Entonces les cantaban, les celebraban misa, les hacían encuentros en donde les llevaban regalos. Lo interesante de esto es que los leprosos escribían cartas y las mandaban al periódico y podemos leer lo que sentían, que habían estado abandonados, excluidos, que sentían terror cada vez que llevaba una lancha con ataúd nuevo porque se morían y los enterraban ahí mismo. Entonces encontramos que hay un grupo católico que celebra misa. No tienen problema con la cuestión de fe, porque los luteranos, los presbiterianos, los episcopales también iban, les predicaban, les llevaban comida, les llevaban ropa. Hubo un momento a finales del 19 y 20 que hay que como que organizarse porque no podía ir tanta gente porque el islote era muy pequeño. Así que cuando nosotros revisamos verán, 1919, 20, 21, 22, el movimiento es interesantísimo. Entonces ahora resulta que en 1926 se publica una novela que se llama La ciudad chismosa y repugnante, creo que es así, y donde los únicos buenos en la novela son los leprosos, en donde se ve toda la dinámica que está pasando. Pero entonces todo este movimiento que podríamos llamar caritativo, filantrópico, de ayuda, entonces seguía, y hay toda una insistencia política en que muevan a los leprosos, pero no pasaba nada. Se me olvidaba. También hay un grupo de mujeres fuera de estos grupos. Aquí tenemos a Isabel Mota de Rameri, era periodista, así que consagró 4 años, todos los domingos escribía una nota de leproso, y animaba a los leprosos que sabían leer y escribir a que escribieran cartas y ella las llevaba al periódico para que las publicaran. Y están los sentimientos de los leprosos. Y Dolores Mercedes Piñero es una de las primeras mujeres puertorriqueñas médicas que entonces también trabajó y dio un apoyo importante. Aquí hay un montón de mujeres que vale la pena estudiar, no lo he hecho todavía, pero que son muchachas en los pueblos que hacen como recogida por los barrios de dinero y entonces compran productos o alimentos y los hacen llegar hasta Isla de Cabra. Todo eso no hizo nada, o sea, no se logró mover, pero
En 1923 en Estrasburgo se celebró el tercer Congreso Internacional de la Lepra. Y viendo que ya hacían más de 25 años que habían todas unas políticas de restricción, entonces ellos van a hacer un planteamiento nuevo. Van a decir que en los países donde la lepra es poquita a poquita, y Puerto Rico era de los más poquitos, entonces que había que cambiar el tratamiento, que había que llevarlo a hospitales o permitirles en los domicilios. Aquí, si tú tenías bienes suficientes para tener una casa aparte que te cuidaran, entonces esa ley, ese acuerdo internacional va a ser lo que va a mover a la legislatura en Puerto Rico para completar, porque había que llegar a $120,000 y un poco más de terreno, y entonces terminan construyendo un asilo en Trujillo Alto. Y entonces entre el 24 y el 25 algunos médicos fueron a ver asilos en diferentes partes del mundo para ver cómo se acomodaba, y entonces a mitad de 1926 entonces mueven a los leprosos a Trujillo Alto, y entonces comienza un nuevo capítulo, que eso será para la siguiente oportunidad que nos encontremos para contarles. Así que lo podemos dejar por aquí. Detrás de esto hay dos cosas que son muy teóricas y no me meto. Las representaciones culturales sobre las enfermedades es lo que yo estoy trabajando. El Estado, que es ¿verdad? Esta gente es un nuevo poder colonial en donde a la lepra se le ha representado, y había que evitar que se enfermaran los que recién llegaran, pero que la gente comúnmente había convivido con la lepra y que los casos eran pocos, así que no les parecía mal que estuvieran en unas mejores condiciones de vida. Así que pues, agradecido de su atención, entonces, ¿verdad? Nos despedimos. Muchas gracias, doctor César Salcedo Chirinos. Continuamos con el último ponente de hoy, que es el doctor Dalín Miranda Salcedo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 2008. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Barranquilla, Tuberculosis, Cultura y Sociedad de 2018 y artículos de revista como por ejemplo La lepra, Caridad y Degredo o Negociaciones de Frontera de 2020. Presenta la charla Cuando los leprosos hacen huelga, insurrección, lepra y exclusión en Agua de Dios, Colombia, en los años 30 del siglo XX. Dejo con ustedes al doctor Dalín Miranda Salcedo, perdón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludos cordiales. Yo había preparado como unas plantillas para alegrar la vista. Bueno, como hay muchos jóvenes acá que estudian distintos saberes en la universidad, y hay historiadores también, pero la mayoría seguramente no son historiadores ni van a ser historiadores. Yo le pido permiso a los colegas historiadores e historiadoras para poder adecuar la presentación a este público que no es historiador. Lo que yo he preparado para compartir con ustedes es un ejercicio de investigación que yo estoy desarrollando. Todavía, por supuesto, está en una fase preliminar, y pues creo que en este momento ya pues hay algunos atisbos que me permiten articular algunas inquietudes, algunos hallazgos para pensar un poco el problema de la lepra en Colombia. Concretamente no voy a enfocarme en la enfermedad, sino en un evento que marcó la historia
de Colombia, podemos decirlo con certeza, porque es una insurrección de leprosos. Antes de hablarles de esa insurrección, quiero decirles que en Colombia existieron 4 sitios de reclusión, 3 sitios de reclusión de leprosos. El más importante de todos fue Agua de Dios. Hoy es un municipio que está en el departamento de Cundinamarca, que es el centro del país, en la zona andina. Y se llama Agua de Dios porque en la zona habían aguas termales. Y los leprosos, por allá en el último tercio del siglo XIX, no solamente los leprosos, sino las comunidades creían que las aguas termales tenían un poder curativo. Y muchos leprosos se acercaban a la zona buscando una cura de la lepra. Y el sitio lentamente se fue constituyendo en un espacio de leprosos. Y con el tiempo tomó el nombre de Agua de Dios. El otro leprosario estaba en el otro extremo del país, en el este del país, noreste del país, en un departamento que hoy tiene el nombre de Santander, en un municipio que se llama Contratación. El leprosario se llamaba leprosario de Contratación. Y el tercero estaba ubicado en una isla que se llama Isla de Tierra Bomba, que está en la bahía de Cartagena. Era el más temido, porque a quien enviaran a Tierra Bomba, más nunca salía de esa isla. Por eso era el más temido por los leprosos. Agua de Dios era un leprocomio que se caracterizó porque allí se concentró fundamentalmente la mayoría de los leprosos que habían en Colombia. Incluso de Contratación, que estaba al otro extremo, traían leprosos a Agua de Dios porque en Contratación había mucha pobreza y los leprosos estaban aún en peores condiciones que estaban en Agua de Dios. De tal manera que uno puede encontrar en la prensa de la época, estoy pensando principios del siglo XX, evidencias de cómo de Contratación traían leprosos a Agua de Dios, porque había una política de caza de leprosos. Y esa política de caza de leprosos, como dijo César ahorita, obedecía a una concepción que se tenía de la lepra y por lo tanto había una política de salud frente a la lepra que consistía en la exclusión y el apartamiento del leproso para evitar el contagio. Y la lepra se había convertido en un problema de seguridad nacional porque atentaba contra un proyecto de sociedad, contra un proyecto de nación. En las imágenes que ustedes observan ahí, hay 2 cosas. La primera, este es un puente, el puente de los suspiros, que ese puente conectaba al departamento, a los municipios del departamento de Cundinamarca con la zona donde estaban los leprosos. Es decir, estaban completamente aislados. Y esos leprosos se carnetizaban. En el carnet que ustedes observan ahí están todos los datos personales del leproso. Era una forma de calcularlos. Era una forma de tener control sobre quienes tenían lepra. Y en Colombia surgió una particularidad. Y es que a finales del siglo XIX,
la medicina como saber estaba en proceso de constitución. Es decir, el saber médico en Colombia a finales del siglo XIX estaba en proceso de consolidación como saber y como gremio. Entonces por eso surgieron las academias de medicina, pero al mismo tiempo surgieron las revistas de medicina, los boletines de medicina. Entonces los médicos, como estaban en proceso de consolidación como gremio, se inventaron a la lepra como un problema de seguridad nacional y empezaron a construir una retórica sobre la lepra en la que se planteaba de que Colombia era un país de leprosos. Y ese discurso permitió de que surgieran los médicos especialistas en lepra. Es decir, era una especie de estrategia del discurso médico para posibilitar el surgimiento de los leprólogos. Se construyó una especie de retórica de la exageración de la cifra. ¿Y eso qué hizo? Fortaleció la imagen del leprólogo, pero al mismo tiempo, por esa inflación de la cifra de la lepra, provocó de que desde el Estado se aumentaran los recursos económicos para el tratamiento y la gestión del problema de la lepra en Colombia. Entonces, si uno analiza las estadísticas de inversión del Estado colombiano en las enfermedades más amenazantes, como la tuberculosis, como la sífilis, como las enfermedades gastrointestinales, como la disentería, que eran las enfermedades más temidas a principios del siglo XX y por supuesto a finales del siglo XIX, uno va a encontrar de que la lepra era la enfermedad en la que más recursos invertía el Estado colombiano. Entonces, esa enfermedad hizo que el Estado colombiano construyera un modelo de gestión que descansaba sobre la exclusión y el encerramiento de los leprosos. Los leprosos eran apartados de la sociedad, pero no solamente eran apartados, sino que eran despojados de sus derechos políticos. Es decir, no eran ciudadanos, porque había un proyecto claramente definido de qué era un ciudadano en Colombia. Y la exclusión era tan radical que incluso en Agua de Dios ellos tenían su propia moneda, la moneda con la que compraban los bienes que necesitaban para sobrevivir. En la presentación pueden observar una de esas monedas que fueron construidas por el Estado especialmente para que circulara dentro del leprocomio. Esta política de exclusión y de abandono por parte del Estado provocó frecuentemente incomodidades a los enfermos. Pero antes de relatarles un poco sobre esta revuelta de leprosos, quiero plantear dos preguntas a los jóvenes, no para que ellos lo respondan, sino las preguntas que yo me hice. ¿Por qué es importante estudiar una revuelta de leprosos? O sea, ¿qué interés o qué importancia puede tener para un historiador, para las ciencias sociales, estudiar una revuelta de leprosos? Esa es una de las inquietudes que yo me planteé. Y la respondí con otra pregunta, que no es mía, sino de otro historiador. Hace unos años un historiador se preguntó,
¿y dónde están los enfermos en la historia de la enfermedad? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Y dónde están los enfermos en la historia de la enfermedad? Esa pregunta apunta al corazón de una manera de hacer historia. Quiero decir, los historiadores, las historiadoras, o para decirlo de una manera más general, hay una cierta historiografía que se ha dedicado fundamentalmente a narrar o a relatar las acciones del poder. Y en el campo más concretamente de la historia de las enfermedades y de la medicina, en la historiografía ha predominado el estudio de quienes han hecho hegemonía. Es decir, narrar los logros de un modelo hegemónico de medicina, narrar los logros de un modelo hegemónico de saber médico, narrar la vida de los grandes médicos, narrar lo que ha construido la ciencia médica en nuestras sociedades. Y en medio de esas narraciones hay un completo silencio de los enfermos. Pero esto obedece a la manera como estamos leyendo la historia. Esto obedece a la manera como estamos concibiendo la historia. Y en esa manera, en esos abordajes, lo que se observa es que hay un desconocimiento de que en los procesos de asistencia hay una interacción entre el saber médico y el enfermo mismo. Es decir, yo no quiero de ninguna manera ver los procesos de interacción entre médico y paciente como un proceso lineal, sino observarlo de otra manera. Es decir, los enfermos no son pasivos en su relación con el saber médico, sino por el contrario, que los enfermos también tienen capacidad de agencia. Desde esa perspectiva, yo hago la lectura de lo que pasó en Agua de Dios. En Agua de Dios, en el mes de octubre de 1931. ¿Recuerdan lo que pasó en 1930? En 1930 estalló una crisis económica planetaria. ¿Cierto? Hay una crisis económica sin antecedentes. Esa crisis afectó a todos los países del mundo. Pues bien, lo que pasó en Agua de Dios no es ajeno a lo que estaba pasando en el resto del mundo. Ya les voy a decir por qué. En el octubre de 1931, los leprosos de Agua de Dios se levantaron. Quiero decir, se insurreccionaron violentamente. Una insurrección sin antecedentes en la historia nacional, porque los leprosos se enfrentaron con la policía. Habían dos formas de custodia del leprocomio, una policía interna y una policía externa. El leprocomio estaba cercado con alambre y tenía una policía interna y tenía una policía externa. Pues bien, los leprosos llegaron a la plaza de Agua de Dios, ya era una pequeña ciudad, llegaron a la plaza y empezaron a tirar consignas, a lanzar consignas. ¿Consignas contra quién? Contra el poder. Consignas contra los médicos, consignas contra el administrador, consignas contra la policía, es decir, contra el poder. Al
advertir la policía los hechos que se estaban presentando, la policía llegó al sitio y los manifestantes, me estoy apoyando en los hallazgos que encontré en la época, que fueron fundamentalmente prensa, pero también el expediente judicial de la policía. Entonces, en esta revuelta, uno puede percibir que la tensión que hubo entre el Estado y los enfermos de lepra. Miren ustedes, estoy tratando de mirar un evento de enfermos, en este caso de leprosos, que se enfrentan al Estado. Y ese enfrentamiento no es cualquier enfrentamiento. ¿Por qué no es cualquier enfrentamiento? Porque ese enfrentamiento hizo que en Colombia, a partir de los años 30, empezara a transformarse la política nacional sobre lepra en Colombia. ¿Esto qué nos muestra? Que el modelo de salud pública de la lepra, que en principio había sido diseñado por el Estado, por la presión de los leprosos, por la capacidad de agencia de los leprosos, esa política va a ser transformada. Y a mí lo que me interesa no solamente es reivindicar la capacidad de agencia de los enfermos para, digamos, para no seguir con la lectura unilateral que hace cierta historiografía, sino también recuperar la voz de los enfermos. La voz de los enfermos en la historia. ¿Cuál es el problema metodológico que plantea este tipo de ejercicio? ¿Cómo conseguir la voz de los enfermos? Porque la mayoría de esos enfermos son analfabetas. No todos, porque habían unos cultos. De hecho, habían escritores. Incluso tenían hasta un periódico que se llamaba La Voz del Proscrito. Pero ¿cómo recuperar la voz del enfermo? Ese es el gran problema metodológico para el historiador, porque ustedes saben que los historiadores trabajan con fuentes. Sin fuentes no se puede hacer historia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que yo tengo? Las fuentes que yo tengo son el informe de la Policía Nacional, o mejor, los intercambios que existía entre la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno en ese momento de la insurrección. Yo fui al Archivo General de la Nación, que está en Bogotá, y me encontré ese legajo. Y en ese legajo están todos los telegramas que intercambiaba el Ministerio de Gobierno con el comandante de la policía, los telegramas que enviaba el encargado del comando que se enfrentó con los leprosos, los telegramas del administrador del leprosario, están todos en ese legajo. Es decir, ahí están las comunicaciones del poder, de personas que tienen posición de poder, ministro de gobierno, ministro de educación, comandante de la policía. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hago para encontrar la voz del enfermo ahí? Y por otro lado, observen ustedes, bueno, en el periódico El Tiempo, el único periódico, el periódico El Tiempo, que es de cobertura nacional, fue el periódico que le dio cobertura a ese evento. Y encontramos noticias como esta. Y encontré una nota que no está aquí, de un periodista que entrevistó a 2 enfermos que se fugaron con mucho miedo y los encontraron en Bogotá y los entrevistaron. No, nosotros nos escapamos porque teníamos miedo. ¿Y qué pasa allá? No, se están matando. Entonces,
Allí hay un poco, pero tampoco es la voz del enfermo. Porque estos son textos, y en estos textos hay una mediación. En el expediente de comunicaciones que yo les estoy diciendo, está la voz del poder. Entonces, ¿cómo hago? Si yo quiero recuperar la voz de los enfermos para mostrar su capacidad de agencia, ¿cómo hago para hacerlo? Ese es un dilema metodológico. Nos toca utilizar una herramienta que se llama la hermenéutica para tratar de descifrar, hacer un trabajo de arqueología para tratar de descifrar de esos relatos la voz de los enfermos que está ahí, pero está sepultada. Más o menos hacer lo que hizo Bakhtin en el libro de Rabelais, cómo él descubre la cultura popular dentro de la cultura de élite. Entonces, para terminar, el ejercicio de investigación que estoy tratando de hacer es para mostrar cómo una revuelta de leprosos, donde hubo muertos además, murieron unos 5 leprosos y capturaron a unos 23 leprosos y los enviaron para Agua de Dios. Pero lo que me interesa es mostrar la capacidad de agencia de esos enfermos y cómo esa capacidad de agencia hizo que el Estado colombiano reformulara su política de salud frente a la lepra. Incluso esas revueltas hicieron que la concepción que se tenía de la lepra como enfermedad incurable empezara a ser abandonada y aparecieran otras nociones sobre la lepra. Bueno, muchas gracias, eso es todo, les agradezco mucho por haberme escuchado.